en el país. Estamos en comunicación con Ariel Ávila, que es senador, que es politólogo y que tiene la gentileza de atendernos. Senador, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Darío, buenos días y muy amable por su invitación. Buenos días aquí en Colombia, ya es el mediodía allá en Argentina. Un abrazo. ¿Cómo le va, senador? Bueno, me interesa cómo recibió primero la noticia de este alto el fuego bilateral, qué expectativas tiene. Mire, Darío, el panorama es el siguiente. Colombia es el segundo país del mundo con más incidencia de crimen organizado. Son 52 organizaciones criminales. Solo nos gana la República Democrática del Congo o Antiguo Zaire, pero nosotros estamos por encima de México o Somalia y otros países. Entonces, lo que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro es iniciar una cosa que llaman la paz total, que son dos cosas. Una negociación de paz con la última guerrilla que queda en el hemisferio occidental, que se llama el Ejército de Liberación Nacional, y acercamientos para someter a la justicia con las 52 organizaciones criminales. Entre esas, las disidencias de las FARC, que son la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, que usted leyó ahora en el tuit. Dos, lo que hemos logrado el gobierno, yo que soy miembro de la coalición de gobierno, es pactar al menos con las 5 organizaciones armadas más grandes, la guerrilla del ELN y otras 4 organizaciones criminales, que esto va a permitir mejorar la situación de seguridad en más o menos unos 180, 190 municipios de los 1.122 que tiene el país. Y lo tercero, esto es un reto impresionante, Darío, porque el cese al fuego es entre el Estado y las organizaciones criminales, pero no entre ellas sigue habiendo guerra. Y por ende la verificación, donde están las Naciones Unidas, una figura que se llama la MAPOEA, la Organización de Estados Iberoamericanos, y la Iglesia Católica, es fundamental para evitar las violaciones al cese al fuego. Senador, claro, porque hemos visto lamentablemente en el pasado más de una vez ceses al fuego que no se respetan y que hasta son incumplidos muy poquito tiempo después de anunciados. Digo, ¿qué garantías hay de que esta vez pueda ser diferente? Mire, Darío, en Colombia, como ha tenido un conflicto armado de 70 años, tenemos una experiencia importante en ceses al fuego. Con la entonces guerrilla de las FARC, la más grande, hubo un cese al fuego de varios meses y hubo solo 14 violaciones a ese cese al fuego, que fueron difíciles, pero digamos, es muy bajo. Y en la Franja de Gaza, por ejemplo, un cese al fuego dura 8 horas. En Siria, un cese al fuego dura 6 horas. Entonces, en Colombia, a pesar de que hay violaciones que son relativamente esperables, tenemos una gran experiencia. Lo segundo es que violaciones al cese al fuego van a haber. O sea, en todo proceso hay, porque la tropa pasó por un lado donde no debería pasar, hubo un minado donde no debía haber minado, entonces van a haber. Lo importante aquí es cuáles son los mecanismos para resolver esas violaciones y que no termine dañando el proceso. Ahí viene la verificación. Entonces, 1, Colombia tiene experiencia en ceses al fuego. 2, van a haber violaciones, pero nosotros generalmente lo cumplimos muy bien. No somos como otras partes del mundo. Lo importante es tener los canales para poder resolver. Y eso requiere la verificación. Naciones Unidas, hay que decirlo, tiene una figura aquí en Colombia, se llama la misión de verificación, que es muy buena en ello. La Iglesia Católica y la MAPOEA no son tan buenos, pero digamos, si Naciones Unidas dirige esto, yo creo que nos va a ir bien. El problema son otro tipo de organizaciones que no han entrado a este proceso. Claro. Ahora, porque ¿cuánto más difícil es negociar un cese al fuego con este tipo de organizaciones frente a lo que era, por ejemplo, el caso que usted mencionaba recién, como era la FARC, que era una organización relativamente centralizada, pero sabemos que el ELN es una organización diferente, mucho más fragmentada, que no está tan centralizado el liderazgo? Digo, ¿cuánto más difícil o cuánto mayor es el desafío en este caso? Darío, en la vida real yo creo que con el ELN es relativamente fácil, porque al fin y al cabo es una guerrilla de carácter político y hay una negociación política de por medio. Lo que es un verdadero reto es con las organizaciones criminales, donde ahí no hay ningún tipo de nada político, son narcotraficantes, crimen organizado, viven de la trata de personas, de la minería ilegal, el Clan del Golfo, las autodefensas conquistadoras de la sierra. Son ese tipo de grupos, y esto es algo que, esto sí es inédito en Colombia, o sea, pactar un cese al fuego con organizaciones criminales de ese tipo, digamos, eso sí es muy llamativo, y estamos todos a la expectativa.
yo creo que con las disidencias y con el ELN, si bien hay dificultades, son organizaciones mucho más de funcionamiento horizontal y en nodo, digamos, hay experiencias y hay cómo hacer. Lo que es un reto son ese tipo de otras organizaciones. Y sobre todo por una cosa, Darío, porque es que esas organizaciones están en guerras con otro montón de organizaciones. Entonces las posibilidades de que aquí ocurran cualquier tipo de violaciones, que se confundan tropas, etcétera, son muy altas. Pero bueno, digamos, así nos tocó y así pues lo vamos a hacer. Ahora, ahí se presenta también un dilema, ¿no? Porque si hay un enfrentamiento entre distintas organizaciones y ese enfrentamiento eventualmente puede poner en riesgo quizás a personas inocentes, ahí el Estado se vería obligado a intervenir y eso podría suponer justamente entrar en una confrontación con una organización con la que se pactó un cese al fuego. Claro, Darío, ahí el tema es el siguiente, muy buena la pregunta, porque este es un cese al fuego de carácter de iniciativa. Es decir, el Estado o una organización criminal pacta un cese al fuego y no tiene una iniciativa de ir a emboscar, minar, hacer un atentado. Pero si me atacan, yo me puedo defender. Entonces, si el Estado siente que la organización criminal está atacando población civil, el Estado tiene que entrar a defenderlo. Ahí no es una acción ofensiva, es defensiva. Y esto es un tema complejo, estos son protocolos terriblemente complejos, de punto a punto, y todo esto está contemplado en esos protocolos, la interpretación. Pero es claro que si una organización criminal atenta contra población civil, el Estado lo considera una acción ofensiva y puede entrar a responder sin ningún problema. Senador, última pregunta, tenemos que lamentablemente ir cerrando, pero me queda obviamente el tema. Usted hablaba de la complejidad de negociar con organizaciones que son puramente criminales, con narcos, básicamente donde no hay objetivos políticos. Digo, ¿cómo se negocia? ¿Qué se les da a cambio? Porque al ELN se le podrán dar curules como se le dieron a la FARC, alguna otra cuestión, permitirle que sean partido político, pero ¿qué se le da a una organización como el Clan del Golfo para persuadirlo de que entregue las armas? Mire, esto es muy importante, Darío. La única negociación de paz que va a haber en Colombia es con la guerrilla del ELN, donde hay una agenda política. Los otros casos, incluidas las disidencias de la FARC, son procesos de sometimiento a la justicia, como el que hace Estados Unidos. Un narcotraficante entrega verdad y entrega bienes, y a cambio el Estado le devuelve una reducción de la pena. Por eso es que muchos narcotraficantes, por ejemplo, negocian directamente con la justicia norteamericana, pagan 5 o 6 años de cárcel y salen. Aquí es exactamente igual, pero aquí no hay negociación política. Es una negociación sociojurídica, jurídica en el sentido de las penas y social por la reincorporación de la gente. Pero no hay nada más. Es decir, el bandido entrega verdad, contactos, rutas, entrega bienes y el Estado le devuelve una reducción de la pena. Clarísimo, senador. Muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Un abrazo, mil gracias.